Mis amados hermanos, le damos gracias a Dios. Una vez más estamos aquí glorificando y exaltando el nombre de Dios, porque sé que hoy el Señor nos concedió un día más para seguir, mis hermanos, llenándonos primeramente de su presencia, porque es lo más importante, y luego adquirir más entendimiento y conocimiento de la palabra, ¿verdad? Porque no se trata solo de conocimiento, sino que hay que entender la palabra para saber qué es lo que Dios, mis hermanos, nos está diciendo para nuestras propias vidas y también, mis hermanos, para poder ayudar a todo aquel necesitado. Recuérdese que hay muchos necesitados. El mundo entero necesita de Dios y nosotros somos los que Dios ha puesto para que podamos, mis hermanos, llevar a la gente a un reconocimiento y puedan, mis hermanos, buscar a Dios, ¿verdad? Porque son tiempos donde tiene que la gente buscar a Dios, mis hermanos, por todas las cosas que están sucediendo, que están pasando. Le pedimos a Dios, ¿verdad? Que Dios nos ayude primeramente a entender y también, mis hermanos, que tenga aún más misericordia de nosotros, ¿verdad? Porque nos damos cuenta, ¿verdad? Para los que sí podemos darnos cuenta de que es un espíritu de muerte, mis hermanos, que sigue, mis hermanos, rondando la tierra, ¿verdad? Lo hemos venido hablando, lo hemos venido predicando, que nos pongamos a cuentas con Dios, que cerremos portillos, puertas, todo lo que usted, ¿verdad? Crea que tiene abierto. Tenemos que pedirle a Dios que Dios nos ayude a tener ese entendimiento, porque el enemigo anda viendo a dónde él entra, mis hermanos, ¿verdad? Y como les decía, eh, por todas esas cosas, mis hermanos, que la humanidad estamos ahí sí que haciendo unos de una manera, otros de otra, contribuyendo a que la ira de Dios, mis hermanos, ya se esté moviendo en la tierra. El Señor está cansado ya de tanta, podríamos decir, depravación, pero también, mis hermanos, la depravación también en su mismo pueblo, ¿verdad? Que no queremos a veces poner la palabra por obra. Y por eso el Señor hoy nos va a hablar a través de este precioso tema que lleva por nombre la buena semilla y la buena tierra. El Señor, mis hermanos, Él da la buena semilla, Él, mis hermanos, la planta, también la quiere plantar en buena tierra. Así que yo le pido a Dios que nosotros seamos buena tierra y que seamos de las personas que vamos a dar mucho fruto. Amén. Entonces vamos a entrar al tema, vamos a leer en Marcos 4 del 1 al 20. Marcos 4 del 1 al 20. El día de hoy yo quiero leerlo en versión, mis hermanos, al día. Quiero leer la palabra de Marcos 4, del 1 al 20, vamos a leer. Mire lo que dice la palabra de Dios en Marcos 4, del 1 al 20. Una vez más, una inmensa multitud se congregó en la orilla del lago donde enseñaba. Era tanto el gentío que tuvo que subirse a una barca y sentarse a hablarles desde ahí. Jesús tenía la costumbre de hablarles por medio de relatos que ilustraba la verdad que quería enseñarles. Una de ellas decía así. Pero antes de seguir leyendo, yo quiero que usted note algo, porque mis hermanos, por eso era lo que yo le decía, que nosotros tenemos que ver la profundidad de la palabra, pero lamentablemente muchos, aunque oímos la palabra, leemos la palabra, a veces no podemos lograr entender la profundidad de la palabra. Aquí nos está ilustrando la palabra de Dios que dice que eran multitudes, que era tanta la gente que él dice que tuvo que subirse a una barca y sentarse a hablarles, dice desde ahí. Pero dice que el Señor, mis hermanos, nuestro amado Jesucristo, él tenía, dice, la costumbre de hablarles por medio de relatos, o sea que era como, él contaba como historias, ¿verdad? Pero mis hermanos, por eso él siempre decía también el que tenga oído que oiga, ¿verdad? Así como lo dice en Apocalipsis, cuando el Señor también le habla a las iglesias, dice el que tenga oído que oiga,
porque esto es para las iglesias. Lo mismo, esto es para su iglesia, para su pueblo. Esta enseñanza no es para los que usted dice, ¿verdad? Para los mundanos o para aquellos que usted piensa, ¿verdad? Que a veces, muchas veces dice está en la iglesia y anda mal, ¿verdad? Mis hermanos, es para todos, para cada uno de nosotros. Dios su misericordia, ya no se cierre usted en eso, que todo esta palabra es para los demás y usted quisiera que su hijo, su esposo, su esposa la escuchara. Mis hermanos, Dios nos está hablando a nosotros. Usted es de las personas que se va a poner a la brecha por algo. Si usted cambia, los demás van a cambiar. Si usted se vuelve a Dios, los demás se van a volver a Dios. Hay una promesa donde dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que mi casa y yo, dice, le serviremos al Señor. Cuando mis hermanos está hablando, está diciendo mi casa y yo. O sea que si yo me pongo a la brecha, si yo tengo un cambio, mis hermanos, radical en mi vida, yo no estoy de acuerdo con las sandeces, con mis hermanos, las cosas que los demás hacen. O sea, yo estoy en desacuerdo. Yo vengo y cada vez que yo miro algo que no me gusta, ¿verdad? Delante de Dios, yo vengo y pido perdón. El Señor mira, mis hermanos, que yo me estoy poniendo a la brecha y el Señor a través de todo eso, el Señor va obrando, va trabajando. Pero imagínense si usted está de acuerdo y mis hermanos, a veces uno sabe que hay madres, hay esposos, esposas, mis hermanos, que no, a veces no les gusta cuando el Señor está trabajando, cuando el Señor, mis hermanos, está podríamos decir, enseñando a los demás. La enseñanza no solo es de que, ay, yo quiero que le haga su milagro para que aprenda a amar a Dios. No, mis hermanos, a veces el Señor sabe cómo está, mis hermanos, aquella persona y el Señor va a trabajar conforme a lo que la persona necesita. Pero sabe que muchas madres, como le digo, a veces no permiten que Dios, ¿verdad? Trabaje con los hijos, que trabaje con ellas mismas, que trabaje con los esposos y de igual manera los varones igual, ¿verdad? Un papá a veces se opone y piensa que lo que está pasando, lo que está sucediendo no es para el crecimiento de aquella persona, sino que daño le están haciendo. Entonces, mis hermanos, el Señor, si le hemos puesto al cuidado, el gobierno, todo a Dios de nuestras vidas, de nuestras casas, el Señor, mis hermanos, siempre va a hacer las cosas perfectas. Él nunca hace nada a medias, así como nosotros, ¿verdad? Que todo lo hacemos a medias a veces. Nos cansamos a veces hasta de querer hacer el bien, ¿verdad? Porque a veces sentimos, es que esta persona no se lo merece, yo ya no sigo, ya me cansé, o cosas así que a veces vienen a nuestra mente, ¿verdad? Entonces, mire lo que dice aquí. Dice que era tanto el gentío que él tuvo que subirse a una barca y dice que él les hablaba por medio de relatos. Entonces, ¿por qué cree usted que él les hablaba por medio de relatos que ilustraban la verdad que quería enseñarles? En una de ellas decía así, o sea que relatos es cuando el Señor se refiere, también cuando lo leemos en Reina Valera y en otras versiones, ahí dice parábolas. Entonces, ¿por qué él hablaba de esa manera? Porque mire, pues una persona que está en el Espíritu de Dios, una persona que, mis hermanos, se mantiene escudriñando la palabra de Dios, el Señor, cuando ve la dedicación de aquella persona que escudriña la palabra, pero no la escudriña solo para venir, mis hermanos, como lo hacen muchos hasta que predicadores, que la escudriñan y nada más, mis hermanos, se preparan, pero para llevar la palabra a otros, pero mis hermanos no la viven en su propia vida, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, la palabra dice que hay que oírla, vivirla, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacerla, o sea, ponerla, ¿qué dice? Por obra. Entonces el Señor aquí sabía que toda esta gente no ponía por obra la palabra, mis hermanos, sino que era gente que nada más andaba detrás de él por los milagros, porque ellos miraban lo que él hacía, miraban lo que mis hermanos pasaba, ¿verdad? Y entonces todos mis hermanos, todos, porque toda la humanidad necesitamos de Dios. Sin Dios nada podemos hacer. Entonces, mis hermanos, ellos miraban todos aquellos sucesos de aquellas situaciones de que vivía la gente. Mis hermanos, habían sanidades, liberaciones. Mis hermanos, la gente, ¿verdad? Imagínese usted aquellos grandes milagros de aquellas mujeres que habían acabado sus fortunas. Mis hermanos, en médicos y nadie las había podido sanar, ¿verdad? Gente que
que se había quedado, mis hermanos, en completa, quizá podríamos decir, pobreza, ¿verdad? Y Dios tan lindo los sacaba de aquellas situaciones. De igual manera, ¿verdad? Aquellos endemoniados, mis hermanos miraban los milagros que él hacía de imagínense, mis hermanos, de multiplicar los panes, los peces, todas esas cosas. Entonces, por eso, mis hermanos, día con día crecía. Y por eso habla de esas multitudes. Pero, mis hermanos, él sabía que estas personas nada más lo seguían por esos milagros. Así, mis hermanos, están llenas las iglesias, donde quizá hay un mover, mis hermanos. Fíjese que hoy en día, por eso muchos mis hermanos buscan las estrategias, pero no estrategias que vengan de parte de Dios para que la gente crezca espiritualmente, para que la gente aprenda a amar a Dios, para que la gente, mis hermanos, verdaderamente honre a Dios, ¿verdad? Y que verdaderamente la gente sepa, mis hermanos, que necesitan una salvación, ¿verdad? Entonces eso no se ve, sino que buscan estrategias o buscan, mis hermanos, algo que les funcione, porque es algo que a mí que me funcione. Me voy a dedicar a esto y lo voy a practicar, ¿verdad? Voy a practicarlo muchas veces. Palabra de Dios no la practican, sino que lo que practican son, mis hermanos, a veces, como le digo, ¿verdad? Las estrategias que van a usar para atraer a la gente. Entonces, mis hermanos, la gente empieza a ser así como, si se recuerda, no sé, ¿verdad? Si todavía anda ese movimiento de milagros y no sé qué de prodigios, y mis hermanos, gente que se prestaba, que bendito sea el Señor. Dios, mis hermanos, Dios ha ido sacando a la luz para los que quieren ver, porque Dios siempre le va a sacar a la luz todo lo que está oculto. Y mis hermanos, hemos visto que las mismas personas que están en ciertos lugares dizque recibiendo milagros, están en otros lugares, o sea que son gentes, mis hermanos, que ya están preparadas para hacer bien, como dicen, ¿verdad? Para que sean bien usadas por el enemigo y engañar a mucha gente. Entonces, mis hermanos, son multitudes de personas donde, mis hermanos, la gente se acomoda. Mire, hay lugares donde dice ahí hay mucha prosperidad, porque hasta eso, mis hermanos, son personas, ¿verdad? Que yo me atrevo a decirle que a veces, mis hermanos, usan medios para llegar a tener tanta prosperidad, a que la gente pueda ver con verdad, porque esto es algo, mis hermanos, materialismo. La gente pueda ver todo eso, de que, mis hermanos, de que ahí hay prosperidad, y como le digo, a veces se meten a hacer cosas hasta podríamos decir ilícitas para que la gente todo eso le atraiga. Entonces la gente quiere pertenecer, quiere ser parte de aquello, pero no, mis hermanos, no anhelan pertenecer al cuerpo de Cristo. Mis hermanos, porque Cristo nos dejó una enseñanza aquí, donde Él mismo, mis hermanos, mostró ante todos los demás que a Él, mis hermanos, Él no venía por lo material, sino que venía, mis hermanos, a enseñarnos lo espiritual. Amén. Porque si usted es una persona muy diligente, oiga bien, quiero que usted sepa esto, una persona, mis hermanos, que tiene muchas capacidades, porque Dios nos ha capacitado, mis hermanos, a todos nos ha dado, mis hermanos, el Señor nos ha capacitado para que podamos salir adelante. Entonces, mis hermanos, si usted es una persona, ¿verdad? Diligente, usted, mi hermano, va a ser una persona muy próspera. Amén. ¿Verdad? Entonces, y si usted, imagínese, busca a Dios, sirve a Dios, sigue las ordenanzas de Dios, usted todo aquello que usted tiene, usted no va a tener las cosas para perderse ni para que sus hijos se pierdan, sino que va a ser para bendición. Usted no va a andar con miedo, usted no va a andar con angustias, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, esa es la diferencia, porque, mis hermanos, nosotros en el mundo miramos gente, mis hermanos, con mucha prosperidad, pero, mis hermanos, lastimosamente, mis hermanos, esa prosperidad les sirve para, mis hermanos, pecar más. Y también, mis hermanos, pero eso no les quita que sea gente diligente, gente bien trabajadora, gente, mis hermanos, que tienen muchas habilidades. Entonces, imagínense si el pueblo de Dios, mis hermanos, a veces con esas habilidades que están dormidas y todavía, mis hermanos, injustos con Dios porque estamos en una sola quejadera. Entonces, se da cuenta de tantas cosas que suceden. Entonces, muchas veces así sucede
que en muchos lugares la gente está porque ahí me profetizan, porque ahí me hablan bonito, porque ahí hay un mover, dice la gente, del Espíritu Santo, y ni conocen al Espíritu Santo. ¿Sabía usted que el Espíritu Santo no es relajero, mis hermanos? El Espíritu Santo no se manifiesta como muchos piensan, que es donde pegan más gritos, a ver quién levanta más la voz, a ver quién grita más, a ver quién, mis hermanos, dice cosas a veces que ni Dios se las ha dicho, y piensan que es un mover del Espíritu Santo porque la gente no está conectada con Dios. Porque el que está conectado con Dios, le voy a decir, discierne, entiende, conoce. Y por eso muchos a veces critican y dicen, solo lo malo ve. Mis hermanos, es como que a Jesucristo, mis hermanos, a ver cuántos lo criticaron cuando mis hermanos hasta una vez hubo que los mismos discípulos le dijeron, Señor, dura palabra has dado. Entonces, mis hermanos, el Señor le dijo a sus discípulos, ustedes también se quieren ir, porque mis hermanos, muchos dicen que dejaron de andar ya con él. Aquellas multitudes, cuando el Señor les empezó a hablar fuerte, mis hermanos, eso ya no les pareció, ya no les gustó, porque para la gente, mis hermanos, el que le hablen fuerte a alguien, para que mis hermanos le hablen con la verdad, piensan que eso no es sanidad, no es liberación. Sabe que, mis hermanos, nosotros con la palabra es que tenemos que ser liberados. Por eso dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad es la palabra de Dios, y la palabra de Dios se tiene que dar tal y como está en la palabra de Dios. No solo agarrar textos bíblicos, mis hermanos, a mi conveniencia, ¿verdad? Sino que hay que leer el texto y el contexto de la palabra, pero muchos solo agarran el texto y ahí no se mueven. Y mis hermanos, pero es para tener entretenida a la gente. Jesús no entretenía a la gente, para que usted se dé cuenta. Entonces dice aquí, en cierta ocasión, dice un agricultor, él empezó a contar, si usted quiere ver ese relato, esa historia o esa parábola. En cierta ocasión, dice, un agricultor salió a sembrar, oiga bien, al esparcir las semillas en el campo, algunas cayeron en el camino y las aves fueron y se las comieron. Otras cayeron en un terreno rocoso de capa vegetal delgada. Pronto germinaron, pero con la misma rapidez el sol ardiente las marchitó y murieron porque sus raíces no habían alcanzado profundidad. Algunas semillas cayeron entre espinos al crecer junto con las buenas plantas. Estas no pusieron, dice, no pudieron producir granos, pero algunas de las semillas cayeron en buena tierra y produjeron 30, 60, hasta 100 veces el número de semillas plantadas. El que tenga oído que oiga. Después, a solas con los 12 y los demás discípulos, ellos le preguntaron, ¿qué quisiste decir en aquella parábola? Le dijeron ellos. Entonces, mire pues, si se da cuenta aquí, él habló, mis hermanos, de varias facetas de cuando la palabra, mis hermanos, se envía, y hay varias clases de personas. Aquí habló una donde dice que cayeron en el camino. Mis hermanos, quiere decir en cualquier lado. Y las aves fueron y se las comieron, dice. Y dice que también, mis hermanos, también hubo otra donde había un terreno que era rocoso, o sea que habían rocas o piedras, estaba lleno de piedras. Y dice que esto cayó, mis hermanos, en el vegetal, o sea, ¿verdad? Podríamos decir tal vez por encimita también, ¿verdad? De la tierra. Y entonces, porque las mismas piedras, ¿verdad? Los que le podemos llamar tropiezos, no permitían que la palabra, o sea, que la semilla llegara más profundo. Y dice que, mis hermanos, vinieron, ¿verdad? Como decir, el sol ardiente, y mis hermanos, y dice que la marchitó. Solo le estoy hablando un momentito así para que usted nada más entienda, pero ya más adelante se le va a explicar a usted qué es cuando cayeron en el camino, cuando cayeron entre rocas, cuando cayeron entre espinos, para que usted entienda. Pero mis hermanos, aquí estamos, ¿verdad? Explicando un poco de lo que la palabra de Dios nos está hablando. Pero dice que vinieron y también los que cayeron en los espinos. Entonces, mis hermanos, no pudieron, dice, producir ¿qué? Granos. Pero algunas de las semillas cayeron en buena tierra y produjeron 30, 70, o sea que no todos produjeron igual. Pero si eran para el Señor, mis hermanos, Él mira la intención, que aunque la gente no esté produciendo al mismo nivel de los que ya producen al 100%,
mis hermanos, porque sí hay gente que produce el 100%. Y lastimosamente, si aquí la palabra de Dios nos está hablando que dice que al 30, al 60 y al 100%, quiere decir que nosotros tenemos que ir en un avance día con día. No que si estoy produciendo, ¿verdad? Y hasta ahí me quedo, porque hay gente que empieza muy buena en muchas cosas y después, mis hermanos, va declinando, va hacia atrás, ¿verdad? Como así nos pasa a muchos. Empezamos muy gozosos o mis hermanos o muy necesitados, porque hay gente que mis hermanos solo cuando tiene el problema encima y mire, y Dios como Él es un Dios, mis hermanos, amoroso, ¿verdad? Y que cumple sus promesas. Él, mis hermanos, si en ese momento la persona creyó, el Señor le hace su milagro. El Señor obra de maneras especiales. Mis hermanos, Dios no se queda con nada. Pero la gente se equivoca. En vez de, mis hermanos, ya después ya no es porque, Señor, necesito que hagas un milagro en mi vida, sino que ahora, Señor, yo te sirvo, yo te busco, yo te honro aún más. Y Señor, si antes hacía esto, ahora quiero hacer más porque tengo tanto agradecimiento. Pero lastimosamente eso es lo que pasa. Necesitados, un montón, pero agradecidos, pocos. Entonces, mis hermanos, esa es la diferencia entre nosotros. Amén. Entonces, nos vamos a dar cuenta ahora. Mire, y vinieron entonces los discípulos, dice, y le dijeron al Señor. Después dice, a solas, oiga bien, con los 12 y los demás discípulos, ellos le preguntaron, ¿qué quisiste decir con aquella parábola? Él les respondió, ustedes sí pueden saber alguna de las verdades del reino de Dios, los que están fuera del reino, no. O sea, ustedes que están dentro del reino de Dios. Oiga bien, pero mis hermanos, esto para que nosotros estemos dentro del reino es cuando nosotros empezamos a trabajar, a caminar conforme a las ordenanzas de Dios. Son los que ya, mis hermanos, están en el reino, pero poco a poco van a ir, ¿verdad? En avance, como le decía yo, primero al 30, de ahí al 60, de ahí al 100%, ¿verdad? Entonces, él les decía, ustedes si pueden saber alguna de las verdades del reino de Dios, los que están fuera del reino, no, porque aunque ven y oyen, no entienden ni se vuelven a Dios ni alcanzan el perdón de los pecados, como dijo Isaías. O sea, tenemos que estar bien claros en esto, mis hermanos, que muchos creen que todas sus cosas que hicieron en el pasado ya les fueron perdonadas y hasta dicen, yo no me siento mal, dice, porque yo ya le pedí perdón a Dios. Y mis hermanos, perdón han pedido porque saben que les conviene. Y quizá mis hermanos le han dicho al Señor, perdóname por esto que hice, por aquello, mis hermanos. Pero, mis hermanos, la persona no cambia. Pero piensa que porque pidió perdón, Dios tiene la obligación de perdonarlo. Y a veces Dios lo hace, porque quizá en ese momento la persona, ¿verdad? Como le han dicho, si tú no perdonas, Dios no te va a perdonar. Ay, sí. Entonces, procure, sí, Señor, y pedimos perdón. Pero al tiempo, volvemos otra vez, mis hermanos, a hacer lo mismo. Volvemos, mis hermanos, ¿verdad? Ya no pecar en lo mismo, pero pecamos de otra manera, pero es lo mismo. ¿Me entiende? Porque estamos pecando. Amén. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que entender de que a veces creemos que ya fuimos perdonados, ¿verdad? Que ya todo, mis hermanos, el Señor ya obró en nosotros. Pero saben, mis hermanos, que el Señor obra en nosotros cuando nosotros tenemos un cambio de conducta. Porque a veces por eso mucha gente que piensa que ya alcanzó todas aquellas cosas y por qué los milagros no suceden, por qué las situaciones no se arreglan. Mire, yo recuerdo, mis hermanos, ahorita en la palabra, cuando una vez llegó un personaje ahí que hablan en la Biblia, que llegó a pedir ayuda, mis hermanos, por su hijo, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, él le dijo al Señor, le hizo ver esto, le dijo, Señor, yo ya les había dicho a tus discípulos, o sea que los discípulos ya habían orado y dice que no había pasado nada todavía. ¿Y qué les dijo el Señor? ¿Hasta cuándo? Le dijo.
esta generación perversa piensa que yo voy a estar con ellos. Entonces, mis hermanos, y también les dijo que eran faltos de fe, porque les dijo perversos y les dijo que tenían faltos de fe. Entonces, mis hermanos, a los discípulos, por eso ellos no pudieron sacar aquellos espíritus demoníacos que habían, mis hermanos, en aquella persona. Porque todavía ellos habían, ¿qué? Cosas, ¿qué? Perversas en ellos. Todavía había, ¿qué? Falta de fe. Porque si en mí hay cosas perversas, ¿me entiende? Todavía en mi vida soy una persona insujeta que me dicen, mire, haga esto y eso. Porque mire, mucha gente le pide a uno consejo. Es una persona, ahora usted va a entender cuándo es que uno, mis hermanos, el Señor le llama perverso. Pide el consejo. Mira, hermano, haga esto y esto y esto y esto, y aquí y allá. Y mis hermanos, la persona rápido piensa. Lo que me dijeron, yo esperaba que me dijeran otra cosa. Y mis hermanos hacen lo contrario, perversos. Porque a veces tal vez la persona no necesita ni hacer tanto, mis hermanos, podríamos decir tanta cosa, ni mis hermanos creer que porque gritó o porque fue a donde no sé dónde, mis hermanos hasta viajó a un cierto lugar donde le dijeron que había una persona muy maravillosa que hace milagros y prodigios y todo esto y el otro. ¿Y usted qué está pasando? ¿Por qué no usted, mi hermano, usted no se levanta? No que todo quiere que se lo hagan. Y además le voy a decir algo, por insujeto, por mis hermanos, así como el Señor está diciendo aquí, ¿verdad? De que mis hermanos hay perversidad. Entonces, los discípulos, recuérdense que ellos, mis hermanos, muchos ya estaban dando el 60, otros todavía estaban en el 30 y ya algunos ya estaban dando el 100. Porque si se recuerda, todos ellos fueron sus 12, pero a uno los eligió para una cosa, a otros para otra y a otros para otra. ¿Por qué? Porque Él da, según que dice, la capacidad. Pero mire, cuánta perversidad a veces hay en nosotros y por eso, mis hermanos, nunca nos capacitamos. No podemos ser capacitados por Dios, por todo eso que hay en nosotros. Entonces la gente piensa que eso no cuenta. Mis hermanos, entonces los discípulos ahí estaban con el Señor, así como usted está en la iglesia, usted le sirve a Dios, ¿verdad? Entonces usted oye la palabra de Dios, pero lastimosamente usted no la pone por obra, porque mire, yo lo puedo ver y oiga bien lo que le voy a decir y se lo voy a decir con todo mi corazón y lo voy a hacer para que usted se desate de esa mentira en la cual usted vive. Mire, yo me puedo dar cuenta cuando la gente, mis hermanos, manda un mensaje. Y la gente dice, le damos gracias a Dios por haberme liberado hoy de esto y de esto y de esa lengua mentirosa, de esos labios que yo tenía, no sé cómo, los oídos y esto y el otro. La gente se ve que está poniendo atención en la palabra y no tiene, mis hermanos, como le dijera, como dicen, tapadera para decirle al enemigo, fuiste vencido porque hoy ay, pero hay gente que ni siquiera, mis hermanos, un mensaje ni nada ¿por qué? Yo no le estoy diciendo a todos, pero le estoy diciendo, ¿verdad? Porque hay gente que también, mis hermanos, que mira las prédicas y simplemente lo hace en su casa y todo, pero mis hermanos, estoy hablando de la gente de nuestra iglesia, le estoy hablando a la gente de nuestra iglesia, porque mis hermanos, uno conoce sus necesidades y uno conoce por lo que están viviendo y por lo que están pasando. No son atrevidos, porque cuando alguien es atrevido, mis hermanos, rompe con esas cadenas, avergüenza al enemigo. Pero mis hermanos, si no lo hacemos, ¿verdad? Entonces, como le digo, yo no le estoy hablando a la gente que verdad que no viene a la iglesia, porque hay gente que lo puede estar haciendo en su casa, pero los de la iglesia son los que tienen que dar el ejemplo para que otra gente, mis hermanos, que miren, ay, dice, pusieron esos mensajes, gloria a Dios, edificamos a los demás, pero mis hermanos, nunca edificamos a nadie. Entonces, yo bendigo a aquellos atrevidos, a aquellos que lo hacen. ¿Por qué? Porque mis hermanos, así tenemos que ser atrevidos, así como un predicador nunca habla con su testimonio, todo el tiempo solo lo que dice la palabra. No, mis hermanos, y por eso el Señor aquí hablaba en parábolas, mis hermanos, uno tiene que contar historia, porque la gente tiene que saber de cómo llegó uno al Señor, qué hizo uno en el Señor y cómo está ahora uno en Dios, porque tenemos que ser testimonio. Ustedes me serán mis testigos, dice el Señor. Pero imagínense si yo todo el tiempo pienso, mis hermanos, solo me dirijo a lo que dice la palabra y nunca doy un testimonio. ¿Sabía usted que a veces así se le queda más a la gente porque se recuerda, mis hermanos, lo que aquella persona
cómo anduvo, qué fue lo que hizo. Y también, mis hermanos, cómo está hoy. Entonces, porque para ver las maravillas de nuestro amado Rey. Por eso el Señor aquí les hablaba a ellos en parábolas, ¿verdad? Entonces les dice, porque aunque ven y oyen, no entienden ni se vuelven a Dios ni alcanzan el perdón de los pecados, como dijo Isaías. Ahora bien, si ustedes no entienden aquella simple alegoría, ¿cómo se les van a arreglar? ¿Cómo se las van a arreglar para entender las demás que les voy a decir? Entonces les estaba diciendo, este es algo bien sencillo. O sea que cuando nosotros tenemos sabiduría de parte de Dios, entendimiento de parte de Dios, mis hermanos, nosotros vamos a entender que la palabra Dios nos está hablando y la tengo que poner por obra. Yo voy avanzando. Entonces, por eso el Señor aquí les dijo, si no entienden esto, ¿qué van a entender lo demás? Por eso, mire, a veces hay gente que se dedica a puro señalamiento. Como le decía, no entienden lo que Dios está haciendo con sus hijos. Yo le digo algo. Hay gente que se enoja porque a su hijo se le quita el privilegio. Ahí andan, o sea, no me voy, aquí estoy porque necesito, pero estoy en contra de esto. Ahí hay muchas cosas buenas, pero fallan en esto. Mis hermanos, una persona que no es constante, una persona que dice que ya perdonó o que ya bajó, porque a veces, mis hermanos, nos sentimos ofendidos y que, bueno, voy a perdonar. Y a veces, mis hermanos, no es de que se trate de que voy a perdonar, sino que tengo que bajar. Porque miren, mis hermanos, cuánta gente se siente que todo lo malo se lo han hecho, pero tienen que aguantar porque Jesucristo aguanta. No, mis hermanos, si él sí tuvo que aguantar tantas cosas porque él no tenía pecado, pero nosotros, mis hermanos, todas las cosas que nos han venido, justos han sido los juicios de Dios. Por eso David dijo al Señor que era conforme a su corazón bendito. ¿Por qué le llamó a él así? Aunque él pecó, él falló, pero él reconoció, él reconocía, él decía, si yo no hubiese hecho esto, a mí no me hubiese venido esto. Es como cuando a alguien se le quita un privilegio. Algo tuvo que haber hecho para que el privilegio se le quitara. ¿Sabe para qué es? A veces la gente no se da cuenta. Para que no siga pecando, mis hermanos. Sabe que uno mismo tiene la culpa, mis hermanos, a veces, de colocar gente en un lugar solo porque uno quiere, como decir, ¿verdad? Así, ¿verdad? Va a caminar más en el Señor para que mire que Dios lo toma en cuenta. Pero hay gente que no agradece, mis hermanos. Hay gente, todos hemos llegado así, que por misericordia, mis hermanos, el Señor nos ha dado lugares para poder servir, todos, pero somos nosotros los que tenemos que crecer y dar la talla. No por santo nos pusieron, mis hermanos, a servir, pero hay gente que así se cree. Y mire, yo me doy cuenta porque yo sí tengo ojos y oídos abiertos y yo oigo cuando la gente, mis hermanos, cuando siente, si usted le hicieron esto, usted lo otro, usted esto, lo otro, y ay, amén. Todo el tiempo, víctimas. A veces nos hablan, mis hermanos, de temas donde usted no se victimice y es lo primero que hacemos, victimizarnos. Pero algún día voy a ver la gloria de Dios donde el Señor me va a levantar y el Señor va a hacer y el Señor aquí, el Señor. Y no han hecho nada, mis hermanos, nunca se ponen a pensar que mis hermanos, mire, ni diezman, ni ofrendan, ni colaboran en la iglesia, ni siquiera hacen bien el servicio, todo lo hacen a medias. Ni siquiera, mis hermanos, porque a veces el Señor puede ver que tal vez uno no dé nada de eso, pero el Señor nos ve que por lo menos somos amables con la gente, mis hermanos, ayudamos a llevar gente a la iglesia, cosas así, mis hermanos. El Señor todo eso nos lo va viendo y por eso dice el Señor, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner, pero nunca podemos llegar a lo mucho. Porque la gente que ha llegado a mucho, donde mis hermanos quizás llegaron, miren, nosotros aquí, mis hermanos, conocemos gente que no tenía, pero ni para sus pasajes, a veces para pagar su autobús, para llegar a la casa del Dios Altísimo. Ahora mis hermanos tienen sus carros, ahora mis hermanos tienen hasta para pagarle taxi a otros hermanos para que vengan a la iglesia. Mis hermanos, eso no es avance. Eso no es ver la gloria de Dios, que ahora no solo tengan para ellos, mis hermanos, sino que tengan para dar. Porque así es como tiene que ser el hijo, el siervo de Dios, que tenga para dar, porque dijo el Señor, es mejor dar
que recibir. ¿Por qué dijo el Señor eso? Porque es mejor dar, quiere decir que usted tiene tanta bendición. Y si usted todo el tiempo solo, ay, tan lindo que es el Señor. Todas, siempre pone sus ángeles. Claro que el Señor va a poner sus ángeles, pero mis hermanos, pero no va a ser para toda la vida. Y hay gente que así pasa toda la vida. Que te regalo esto porque pobrecito sos. Ahí te pones esto. Son etapas, mis hermanos, que tenemos que ir pasando en la vida, que el Señor, mis hermanos, el Señor va trabajando con nosotros, pero no es para toda la vida. Y usted toda la vida pasa, mis hermanos, viviendo en la misma situación. Usted tiene que ser una persona que tiene que, ¿qué? Dar, porque es mejor dar, porque cuando usted da, más viene. Cuando usted da, más viene. Pero si todo el tiempo usted solo recibe y recibe y recibe y recibe, mis hermanos, solo recibió en el momento, pero usted no va, mis hermanos, a recibir, ¿me entiende? ¿Cómo le dijera? A multiplicarse, a tener, mis hermanos, sobreabundancia. Usted solo va a vivir al día. Amén. Me entendió lo que le quise dar a entender. Ahora usted va a botar eso feo, malo que tiene, mis hermanos, en su cabeza, esa mente de escasez que usted tiene, esa mente de que todo el tiempo, ay, no es, hoy no se puede, pero otras cosas sí puede. Mire, media vez sea para el médico, para las medicinas, y quizá muchos no van a estar de acuerdo conmigo, porque no creen y porque, mis hermanos, el Señor, así es como Él trabaja. Y para eso sí tienen, de donde sea. Pero mis hermanos, para darle al Señor, ahí no. El Señor sabe que no puedo. Gracias a Dios que Dios me concedió mi medicina. Cuando uno, imagínese hasta lo de la medicina, uno le puede decir, Señor, aquí está lo de la medicina. Aquí está lo del médico, Señor. Yo conozco gente, mis hermanos, que les han detectado cáncer. Y es gente, mis hermanos, que ya tienen que hacerle las quimioterapias. Y sabe que ha habido gente que dice, yo voy a dar todas las quimios que me dijeron que me tenía que hacer, yo voy a dar lo de cada quimioterapia y no me las voy a hacer, no voy a arruinar mi cuerpo, ya estoy en las manos de Dios y Dios me va a ayudar. Mis hermanos, la gente ha sanado. Pero mis hermanos, muchos creen que a veces con los centavitos que le dan a Dios, sienten que a saber qué grandes cantidades les han dado. Entonces, mis hermanos, mire cómo es la gente. Cómo, mis hermanos, nuestro pensamiento, cómo es que a veces nosotros no le damos al Señor lo que Él, mis hermanos, se merece. Si no dice Él, mío es el oro, mía es la plata. Y también Él dice, yo soy el médico de médicos, Señor de señores. Estaremos entendiendo la palabra. Y por eso aquí Él está hablando de todas estas facetas, de cómo, mis hermanos, está compuesta la iglesia. Así hay toda esta clase de personas que no avanzan, porque si no, mis hermanos, Dios no lo hablaría. Y mire lo que sigue diciendo. Dice, ahora bien, si ustedes no entienden aquella simple alegoría, ¿cómo se les van a arreglar para entender las demás que voy a decir? El agricultor de que hablé es cualquiera que proclama el mensaje de Dios con el propósito de sembrar la buena semilla en la vida de los demás. El camino duro es en que cayeron algunas semillas, representa los corazones endurecidos de algunos que escuchan el mensaje de Dios, pero inmediatamente Satanás corre a tratar de que lo olviden. Entonces, mis hermanos, ¿cómo es que Satanás, mis hermanos, corre y para que la gente olvide la palabra? Mire, a veces escuchan la palabra y le voy a decir, a veces no necesitan ni llegar a su casa, sino que al ratito, mis hermanos, ya hicieron una llamada telefónica o de repente, mis hermanos, en la misma iglesia, miran algo o alguien les dice alguna cosita por ahí, ya perdieron la paz. Ya empezaron, mis hermanos, la gente no se da cuenta, no dice, este es de parte de Satanás que me está a mí queriendo hacerme salir de la gracia y del favor de Dios. El Señor en este momento me liberó, me sanó, me habló y yo me voy con esa palabra, con ese gozo, con esa alegría a mi casa y yo voy a poner por obra la palabra.
No que mis hermanos, la gente, mire, como le digo, una llamada, ay, sí, y empiezan a chismear. Ay, llegan a su casa y miran las cosas que no se arreglan y piensan que porque ya le hicieron el favor de ir a la casa de Dios, todo se tiene que arreglar y a veces, ay, no, otra vez a lo mismo. Entonces, mis hermanos, eso es lo que hace Satanás, o sea que él dice que corre tras de aquellas personas, pero ¿por qué esas personas están vulnerables a eso? Porque mis hermanos, la palabra no cayó o la semilla no cayó en buena tierra, la tierra todavía está contaminada, porque uno atrae, mis hermanos, las cosas que suceden en nuestra vida y nuestros comportamientos. Mis hermanos, a veces nosotros lo atraemos que Satanás entre a nuestras vidas porque no le hemos entregado muchas áreas a nuestro Señor o no estamos cumpliendo con sus mandatos y sus preceptos. Amén. El suelo rocoso, dice, representa los corazones de los que escuchan el mensaje con alegría, al igual que las plantas que crecen en una delgada capa vegetal, sus raíces no alcanzan la profundidad. O sea, mis hermanos, porque todos nos gusta cuando dice, usted repita esto, amén, lo repiten. El Señor hoy le dice esto, amén, gloria a Dios. Ay, no, qué lindo estuvo hoy el tema, dicen que precioso y esto y el otro. Solo emoción, mis hermanos, pero no hay avance. Entonces dice aquí, pero es gente que dice que todavía, ¿qué tiene? En sus corazones, mis hermanos, tropiezos, porque todavía faltos de perdón, gente chismosa, gente maltratadora todavía. Y mis hermanos, la semilla no cae en buena tierra. Amén. Entonces dice aquí, las raíces no alcanzan la profundidad y aunque al principio todo les va bien, se apartan tan pronto comienzan las persecuciones. Entonces es gente que mis hermanos, que en el momento, ¿verdad? Alegres y todo y esto y el otro, hay unos cuantos días, unos quizá el siguiente día o el mismo día, otros unos cuantos días les pasa, están con ese gozo. Y después dice que vienen las persecuciones o vienen las situaciones a sus vidas. Y mis hermanos no pasan el examen, no son más que vencedores, no tienen dominio propio. Entonces, mis hermanos, ¿pero por qué será? Mis hermanos, porque no cumplen con las leyes divinas. Porque mire, media vez, y perdón lo que le voy a decir, pero mis hermanos, he estado hablando de esto porque esto casi no se habla y otros mentirosos que dicen ser hijos de Dios están confundiendo a la gente. Hermanos, la palabra dice que es hoy, mañana y siempre, y la palabra, mis hermanos, se tiene que cumplir tal y cual como está, y si yo no la cumplo, no la hago, mis hermanos, por lo menos no hablemos. Lo que usted no entiende, no comprende, lo que Dios a usted no se lo ha, usted no le ha pedido a Dios que se lo muestre y no lo sabe, mejor no hable. Pero mis hermanos, el que no diezma, el que no ofrenda, el que no da contribuciones, el que nunca se preocupa por la casa de Dios, de cómo está la casa de Dios, mis hermanos, yo le digo algo, no puede caer la semilla en tierra fértil, no va a dar fruto. Ahí va a estar dando vueltas en el mismo desierto, mis hermanos, nada más unos días de alegría y luego otra vez, mis hermanos, el retroceso y así vamos a pasar como en un círculo vicioso. Recuérdense que el pueblo de Dios pasó 40 años dando vueltas en el mismo círculo, no avanzaron, ellos, mis hermanos, de ahí no pasaron y en ese mismo lugar, imagínense, usted de vueltas en el mismo lugar, usted, mis hermanos, se vuelve loco. Esa gente se volvió loca porque mis hermanos empezaron a hacer locuras que no tenían que hacer. Entonces, lo mismo nos pasa a nosotros, porque ahí estamos, que avanzamos, venimos, avanzamos 2 pasos y retrocedemos 4. Mis hermanos, así le pasa al pueblo de Dios hoy en día, por lo mismo, porque son personas, mis hermanos, que estamos con tanta avaricia, somos ávaros, somos, mis hermanos, también codiciosos, codiciando, codiciando y codiciando. Ay, y esto y el otro, y mis hermanos, pero para el Señor, haciéndole cuentas a Dios, mis hermanos. Mire, creemos que le estamos haciendo daño a la casa, así como digamos personalmente al siervo de Dios, es que son así, son allá, y por eso hago esto. Mis hermanos, el siervo de Dios, el verdadero siervo de Dios, Dios lo bendice, Dios lo ayuda, la gente sufriendo, la gente, mis hermanos, dejando de recibir bendiciones y el siervo bien bendecido. Entonces, mis hermanos, porque Dios cuando pone a un siervo a servirle, mis hermanos, Él es su proveedor, Él es el salvador, Él es todo para el siervo de Dios. Amén. Entonces, el siervo de Dios que está bien cimentado, cree en el gran poder de Dios y sabe a qué lo mandó Dios, no se preocupa. ¿Sabe cuál es la preocupación del siervo de Dios, mis hermanos? Es que la gente pierda su salvación.
Amén. Por eso es que el Señor nos sigue hablando a través de estas parábolas. Entonces dice aquí, el terreno, dice, espinoso representa el corazón de los que escuchan las buenas nuevas de Dios y las reciben, pero inmediatamente los encantos del mundo, los deleites de las riquezas y el afán por alcanzar el triunfo y el espejismo de los placeres entran a ahogar el mensaje de Dios y no los dejan tener frutos. O sea que aquí hay otros, mis hermanos. Mire, hay gente, como le decía, que está en la iglesia solo porque yo quiero recibir esto, quiero alcanzar lo otro. Todo, mis hermanos, mire, una persona tan avariciosa que solo quiere esto y el otro, y por eso es lo que lo hace caminar, eso es lo que lo hace, ¿verdad? Estar, como dicen, en pos de Dios, y todos creyendo qué persona tan especial, cómo le sirve a Dios, pero el Señor conoce su corazón, el Señor conoce. Por eso, mis hermanos, no nos tenemos que dejar llevar por palabras, sino que, mis hermanos, yo como digo algo, y estoy bien clara en esto porque no son 5 años los que yo tengo, mis hermanos, de servirle a Dios y de conocer un montón de gente. Y conozco de toda clase de gente, mis hermanos, con adinerada, gente que no tiene nada, gente que no tenía, pero nada. Y yo he visto los milagros y los prodigios de parte de Dios, cómo el Señor ha trabajado con los que tienen sobreabundancia, con los que medio tienen y los que no tienen nada, porque Dios es misericordioso. Y lo que sí le digo, todos necesitamos de Dios, todos. Amén. Entonces, mis hermanos, como le digo, ¿verdad? Hay gente, mis hermanos, que uno se da cuenta. Para mí, el que no dé frutos espirituales, yo no veo a una persona espiritualmente hablando, mire, que no captan. Mire, así como cuando Dios a nosotros, mis hermanos, nos dice a través, póngale de un siervo de Dios, nos dice, mira, o mire, hermano, fíjese que necesitamos hacer esto en la casa de Dios. El Señor es una oportunidad, así como cuando el Señor repartió las minas y les dijo, a ti te doy 10, a ti te doy 5 y a ti te doy 1. Según su capacidad, Él les dio. Así es, el Señor viene con ciertas personas y dice, según su capacidad que tiene, ¿verdad? Yo voy a ponerle esto en sus manos a ver qué hace. Entonces, mis hermanos, el Señor viene, ¿verdad? Viene y habla a través de su siervo o a través de un líder y viene y les dice, fíjese que necesitamos hacer esto. Si la persona, mis hermanos, es persona que está despierta, que conoce las cosas del reino, que mis hermanos quiere quedar bien con su Señor y que mis hermanos todo lo hace para Dios. En el momento busca la forma de ver cómo arregla aquello. Pero mira, yo me he topado con gente que le digo, fíjese que hermano o hermana, se me olvidó esto. ¿Qué cree usted que se puede hacer? Ay, no, eso aquí, eso allá, no sé qué, no sé cuánto. Pretextos. Y así como que ponga a los que dice que son los que más quieren, a los que más, esos que lo hagan. Y usted cree que aquellos que más les ponen que hacer y más les ponen que hacer y todo lo hacen, ¿qué cree usted que están ganando? Más bendiciones. Y todavía el que se revela, y todavía, mis hermanos, argumenta y todavía critica y todavía un montón de cosas. ¿Qué creen que le está pasando? Cuando venga a sentir, mis hermanos, puede quedarse sin nada. Porque Dios viene, mis hermanos, y empieza, ¿verdad? A quitarles lo que tenían. Por eso dice, aquel que tenía poco, vayan y quítense y denle al que tiene más. ¿O no lo dice la palabra de Dios? Entonces, cuando usted tenga una oportunidad que alguien le diga, ay, pero solo a mí me ponen, a mí me dijeron lo más pesado, gloria a Dios. Una vez yo me recuerdo, mis hermanos, que había un grupo de personas donde yo estaba, todos éramos, podríamos decir que yo le digo grupo, a eso sí le digo grupo, no le digo ministerio, porque éramos un grupo nada más de personas que nada más andábamos, mis hermanos, quizá hasta en ese momento, hasta yo puedo echarme en cuenta de que yo andábamos detrás de los milagros nada más, de que Dios nos resolviera esto, que el hijo se compusiera, que el esposo también regresara, que la hija ya no anduviera en lo que andaba, que tenga para los estudios, que tenga para la comida, que tenga para... Así, mis hermanos, porque así está la gente.
Y así andábamos ese grupito y que todos nos ungieron y para que trabajáramos todos juntos. Al final, mis hermanos, el primer día todos trabajaron juntos, poco a poco se fueron yendo, se quedó un grupito pequeño y ese grupito, mis hermanos, yo me recuerdo que el Señor les probó su corazón. Y mis hermanos, y como Dios me quería levantar, Dios me estaba probando por todos lados, mis hermanos, y me estaba lijando por todos lados, porque mis hermanos, un siervo de Dios primero tiene que pasar la lija sobre él, ¿verdad? Entonces yo me recuerdo que en ese momento yo no tenía, íbamos a llevar a cabo un proyecto que nos habían dicho, a nosotros no nos preguntaron, no nos dijeron, pueden, tienen o qué va a pasar, ¿verdad? Porque mis hermanos, a nosotros nos dijeron, van a hacer esto porque se va a llevar a cabo un evento y ustedes son los que tienen que traer todo. Entonces mis hermanos, y nos dijeron, y ese evento vamos a estar en ayuno, solo queremos que traigan fruta, nos dijeron esa vez, ¿verdad? Vamos a hacerles un licuado de frutas a todas las que van a estar ahí y también se les va a dar fruta así picada. Entonces, por favor, que todo quede muy bonito, ¿verdad? Ustedes saben que es a siervos de Dios los que vamos a atender ese día y ustedes tienen el privilegio. Entonces, mis hermanos, quizás solo yo escuché que era a los siervos del Dios, que era un privilegio y que lo teníamos que hacer bien hecho. Quizás solo yo escuché porque los demás no escucharon. Entonces vine yo y, ¿verdad? Y como les dije, fíjense que yo en este momento no cuento con el recurso para poder poner mi parte, pero pónganlo ustedes todo y yo después yo se los doy a ustedes, porque mis hermanos, Dios me estaba pasando pasar hasta por esa situación para ver hasta dónde iba a alcanzar mi bendición, ¿me entiende? Entonces mis hermanos, pero hablé y ¿sabe qué hicieron? Se rieron de mí. ¿Y sabe hasta qué me dijeron? Yo en ese tiempo, porque ustedes los que conocen mi testimonio, yo estaba separada de mi esposo y mis hermanos, y no era porque yo no tuviera los medios como poder llegar a tener dinero, porque no le voy a contar por qué, pero mis hermanos, pero yo aprendí que yo le dije, Señor, yo dependo de ti. Yo creo en ti y tú eres el que me vas a levantar y yo voy a esperar tu levantar. No andar dando lástima a gente que no es ni cristiana y que lo único que van a decir, ¿y dónde está su Dios? Yo, Señor, aquí te estoy creyendo mejor. Pensé yo que estaba hablando con gente cristiana. Entonces llegué y les dije, yo se los doy, sea ese mismo día en la tarde, ¿verdad? Porque era en la tarde que yo se los iba a dar. Y mis hermanos se rieron de mí y sabe que hasta qué dijeron, ay, lo bueno es que nosotros sí tenemos nuestros esposos, ¿verdad? Para que nos provee. Así me lo dijeron mis hermanos en mi propia cara, ¿verdad? A mí me dolió, mis hermanos, pero qué bueno que pasé por esas situaciones, porque lo necesitaba, pasar por eso. Y si usted, hay gente que hasta se alegra, como yo lo dije una vez también, por lo que un siervo pasa, pues mis hermanos, esto solo es para los siervos. Amén, para los siervos del Dios Altísimo, porque Jesucristo también, Él pasó cosas que Él no tenía ni pecado. Y yo sí, mis hermanos, ay Dios, tenía tantos que tenía que, mis hermanos, ser limpiada y tenía que ser purificada y pasar por el fuego y pasar por las aguas, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, bendigo a Dios porque Dios me permitió no ahogarme ni quemarme, ¿verdad? Aquí estoy glorificando y exaltando el nombre de Dios y por eso le estoy contando esto. Entonces se rieron, dijeron todavía eso y todavía además de eso, mis hermanos llegaron y como que dijeron, ¿verdad? Vamos a ir a comprar entonces nosotros las cosas y llegaron a mi puerta, mis hermanos, y me dijeron, ahí está toda la fruta, como dijeron, ¿verdad? Si usted no puso dinero, entonces no ha puesto el dinero, porque yo les estaba diciendo que en la tarde yo se los iba a regresar a ellos, ¿verdad? Entonces me llegaron, me dejaron toda la fruta, ni siquiera entraron a mi casa, no que en la puerta, y solo me tocaron y me dijeron, cuando yo abrí, porque mis hermanos, hay puertas que tienen sus ventanitas, para no abrir uno la puerta completa, ¿verdad? Entonces yo abrí mi ventanita y les dije, sí, ay, me dijo, ahí le dejamos la fruta, ahí la entra. Entonces no me dijeron a qué hora nos reunimos para la preparación, ¿verdad? No, ahí le dejamos la fruta, me dijo, ahí la entra. Entonces mis hermanos, no era para 5 personas que íbamos a darle
imagínese, su licuado de frutas, sino que era para un montón de gente y todavía picar todas las verduras, las frutas, y tenía que tener cuidado que la fruta no fuera, mis hermanos, a deshacerse y así, ¿verdad? Porque yo sí soy así, de que a mí las cosas todo para Dios igual, ¿verdad? Cuando le sirvo un plato de comida a mi esposo, a mis hijos, me gusta a mis hermanos hacerlo bien, ¿verdad? Porque bendito sea Dios, Dios ha sido bueno conmigo, que me ha dado una buena instrucción. Entonces, mis hermanos, vine y mis hermanos, dije, ya vi que no quieren trabajar conmigo, entonces me voy a poner ya a hacer las cosas. Y mis hermanos, yo bendigo a Dios, porque mire, otro día temprano me estaban tocando la puerta otra hermana y me dice, mire, fíjese que mi esposo casualidad me dice que va a hacer un mandado allá por donde, allá por el lugar donde nosotros, mis hermanos, íbamos a llevar esa comida, ¿verdad? Entonces me dijo, dice que nos puede pasar dejándome, yo le voy a ayudar a llevar todo. O sea, esta persona era fuera del grupo, pero ella sabía de que eso lo íbamos a llevar a cabo nosotros. Entonces llegó y así, miren mis hermanos, a la puerta de la iglesia me llegaron a dejar y yo llegué con todas mis cosas, llegué temprano. Miren mis hermanos, cuál fue la sorpresa que Dios me tenía tan especial, que llegaron mis hermanos después, todas las hermanas, ¿verdad? Y entonces cuando ya estábamos todos ahí, se admiraron porque fíjese que yo la fruta no la hice así en cuadros, sino que la hice en bolitas, toda. Mis hermanos, yo llevaba hasta dolor de dedos de tanta fruta que tuve que hacerla así, pero yo quería algo especial y hice chiquitas, grandes y todo. No dije solo voy a hacer grandes para terminar rápido, sino que yo quería llevar algo como quedar bien con la gente. Mire, les gustó tanto y dijeron, qué bonito, cómo se ve de bonito todo esto y la fruta está bien fresca y todo, porque hasta eso hizo Dios de hacer que todo, mis hermanos, llegara como intacto, ¿verdad? Porque ese es el favor y la gracia de Dios, no por lo que usted crea que usted hizo, sino que es el favor y la gracia de Dios. Y mire, sabe que hasta hubo una líder que dijo, quiero que estas hermanas pasen aquí al frente. ¿No creen ustedes que es necesario que declaremos palabras sobre de ellas? Vamos a orar. Miren, mis hermanos, pasamos todos y a que oraran por nosotros. Y mis hermanos, ellas pasaron, porque según ellas, ¿verdad? Con haber comprado, porque Dios mismo les dio, tenían la provisión, ¿verdad? En ese momento, pero Dios a veces te puede dar algo para probarte tu corazón también. Mis hermanos pensaron que con que hayan ido a tirar la fruta, porque tirada la hicieron, como que era para mí, era para Dios. Se da cuenta cuando la gente, mis hermanos, no vive en el reino, cuando no vive conforme a la palabra, piensan maldades, piensa, como dijo aquí el Señor, perversidades, ¿verdad? Entonces mis hermanos oraron y mis hermanos y entonces declararon palabra sobre nosotros, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, qué triste, porque mis hermanos, esa palabra no era para ellos. La palabra llega y cae, mis hermanos, cuando la persona es buena tierra. Y le voy a decir que desde ese día, desde ese momento, Dios hizo cosas tan grandes en mi vida, mis hermanos, que aunque se opusieron, oraban por mí, iban mis hermanos a los montes, dicen que yo supe que hasta los montes, mis hermanos, hacer prácticamente, mis hermanos, por eso yo conozco mucho de lo que es la hechicería, mis hermanos, en las iglesias, y entiendo todo eso porque lo pasé, que me lo hicieron, mis hermanos se iban a hacer cosas, mis hermanos me ponían en mal, hacían oraciones, mire, a veces me decían, venga, vamos a orar por usted, y Señor, así como está la cabeza, así, por eso, como diciendo que ellas no funcionaban, que les pasaban ciertas cosas, porque yo era la que andaba mal, mis hermanos, Dios no es así, Dios no es así. Dios mira, dice, la intención del corazón. Mira hasta dónde llegan las cosas y así mucha gente, mis hermanos, está pasando en muchas iglesias, pero lastimosamente a veces si se metieran bien, mis hermanos, a escudriñar la palabra y sabe qué era lo que yo hacía.
bendecirlas y bendecirlas y bendecirlas, y agarraba la palabra y le decía, Señor, tú me vas a hablar, lo que tú me digas es lo que yo voy a creer. Si yo tengo que, Señor, tú me hablas de que tengo que cambiar cosas en mi vida, porque yo sé, Padre, que la maldición no viene sin causa, esto viene por alguna causa. Todavía hay, Señor, verdugos que me están aquí, Señor, haciendo daño, porque todavía hay puertas abiertas, y si me andan haciendo todo eso, Señor, tu misericordia que no me llega, pero Señor, sé que si lo hacen es porque yo vengo de gente así, Padre Celestial, y todavía no he cerrado los portillos. Así hablaba yo con Dios, y para honra y gloria de Dios, mis hermanos, esto se lo doy como un testimonio vivo y puro. Yo todo esto, mis hermanos, le voy a decir algo, yo lo pasé solamente con mi Dios ahí, hablando con Él. Mis hermanos, yo a veces, ¿verdad? Yo me encerraba y me ponía a hablar con Él y le decía, Señor, yo solo te voy a adorar, te voy a alabar, te voy a exaltar, porque sé que en la adoración, Señor, los yugos se van a quebrantar. En la adoración tú me vas a hablar. Señor, no voy a hablar lo que no tengo que hablar, ni voy a hacer oraciones de mi boca, no va a salir lo que no tiene que salir, porque mis hermanos, yo bendigo a Dios que Dios haya hecho eso conmigo, y aquí estoy, mis hermanos, sirviéndole a Dios. Se dio, mis hermanos, el milagro glorioso de que ahora, mis hermanos, mi esposo es el pastor de aquí de la iglesia que nosotros estamos llevando a cabo. Mis hermanos, juntos les estamos sirviendo a Dios con mis hijos. Como le digo, no ha sido fácil. Han habido serpientes ahí, mis hermanos, que han querido, ¿verdad? Porque recuérdense que el diablo anda viendo, queriendo votar, mis hermanos, pero los lugares donde que están bien parados, donde las cosas hasta, hay pecado, hay eso, ahí no pasa nada, mis hermanos. Y la gente dice, ¿qué respaldo el que tienen? No, como a Jesucristo, mis hermanos, ¿qué hacía? Mis hermanos, el diablo, viendo a ver en qué lo hacían caer, dice, viendo a ver en qué, mis hermanos, miraban a ver cómo él, mis hermanos, era derrotado y todo esto, pero mis hermanos lo llevaron hasta la propia muerte. ¿Pero qué pasó? Dice que Cristo venció y venció a toda potestad, y Él fue levantado y Él resucitado. Ahora está allá al lado de su Padre, mis hermanos, sentado en el trono, y Él va a venir, mis hermanos, a pedir cuentas a todos aquellos, mis hermanos, que no hemos querido, ¿verdad?, tomar la oportunidad de ser libres a través de la palabra, porque es por la palabra. Por eso, mire, él aquí les decía, vamos a seguir leyendo, y dice, reciben, pero inmediatamente los encantos del mundo, los deleites de las riquezas, el afán por alcanzar el triunfo y el espejismo de los placeres entran a ahogar el mensaje de Dios y no los dejan tener frutos. Pero la buena tierra es corazón de los que aceptan la verdad, el mensaje de Dios, y producen una cosecha abundante para Dios, 30, 60 y hasta 100 veces, tanto como se les sembró en el corazón. Y agregó, es lógico que uno encienda una lámpara y le ponga encima una caja para que no alumbre. Cuando uno enciende una lámpara, la ponen en lugar donde se de veras alumbre. No hay nada oculto que un día no haya de saberse. El que tenga oído, que oiga y ponga en práctica lo que oye. Miren, mientras más lo pongan en práctica, mejor entenderán lo que les digo, porque el que tiene recibirá más, y al que no tiene se le quitará un poco lo poco que tiene. Les voy a contar una historia para que vean cómo el reino de Dios, un agricultor, dice, sembró en un terreno y se fue con el transcurso de los días. Las semillas crecieron por encima gracias a la fertilidad del suelo. Primero brotaron las hojas y luego se fueron formando las espigas de trigo hasta que por fin el grano maduró. A su debido tiempo, el agricultor regresó con una hoz y cegó las espigas. Un día les dijo, ¿cómo les describí el reino de Dios? Vamos a ver, el reino de Dios es como un diminuto grano de mostaza. Aunque el grano de mostaza es la más pequeña de las semillas, se convierte en uno de los árboles más frondosos, en cuyas enormes ramas las aves hacen sus nidos y hallan amparo. Jesús siempre usaba parábolas como esta para enseñar a la gente común conforme a lo que podían entender. Sin parábolas no se les hablaba. En cambio, cuando estaba a solas con sus discípulos, les explicaba todo. Entonces, mis hermanos, dice, cuando estaba, ¿qué?
a solas con sus discípulos. Entonces, ¿cuándo es que usted va a entender toda la palabra de Dios? Cuando usted está a solas con su Señor. Por eso, mis hermanos, uno puede ver cuando no hay avance, que no, la persona nunca, mis hermanos, puede desarrollar, ¿verdad? Aquellos dones, porque Dios puede darle el don a la persona, pero el don tiene que ser desarrollado. Porque desarrollado no le digo yo, porque yo he tenido la experiencia que miro, que sé que hay gente que tiene visiones, pero mis hermanos, pero no tienen ojos para ver lo que Dios les está mostrando. O sea, mire, pues quiero que me entienda esto, ojos espirituales, porque ojos naturales, en lo natural, o sea, que ellos miran, ¿verdad? Lo que Dios les muestra en su infinita misericordia, pero no tienen ojos espirituales, porque si tuviesen ojos espirituales, no tuvieran esos comportamientos que tienen. Y si oyen a veces la voz de Dios también, ¿verdad? Si es que la oyen, tampoco tienen oídos espirituales para entender que al primero que le habla a uno, Dios es a uno. Es como que yo dijera, esta palabra es para toda la gente, menos para mí. No, si es para mí, la primera que tengo yo, mis hermanos, ir viendo si todo esto hay cumplimiento en mi vida o por qué etapa voy. Si la oportunidad Dios me da de servirle, pero no porque yo ya esté, mis hermanos, totalmente levantada y restaurada. Vamos, dice, de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria. Entonces, mis hermanos, tenemos que saber que Dios es bueno y que para siempre son sus misericordias. El día de hoy vamos a seguir dando segunda parte, mis hermanos, de este precioso tema, porque hay todavía citas bíblicas que se quedaron, ¿verdad? Ahí detenidas. Pero yo no puedo venir solo a leerle a usted las citas bíblicas, yo tengo que dar bien la explicación, porque si se recuerda, Jesús se tomaba el tiempo. No solo le hablaba a la gente, como dice ahí, común, a todos aquellos que solo seguían por los milagros, por los prodigios, ¿verdad? Todas aquellas multitudes, sino que mis hermanos, a los que estaban, mis hermanos, a los que a él, mis hermanos, lo buscaban, ¿verdad? Que buscaban, mis hermanos, su dirección, él les hablaba de otra manera. Entonces, tenemos que seguir escudriñando la palabra, ¿verdad? Y vamos a seguir escudriñando esta noche a las 8 de la noche, nuevamente en vivo, ¿verdad? Ahí vamos a estar dando la segunda parte de este precioso tema. Necesitamos, mis hermanos, profundizar la palabra y saber todo lo que el Señor nos habla a través de ella. Amén. Así que yo le bendigo. Muchas gracias por todos esos mensajes que usted está hablando. Usted está descubriendo al diablo. Usted le está diciendo hasta aquí llegaste, no más. Se va a seguir haciendo de las tuyas en mi vida, en mi casa, en mi familia. Quiero que todos cumplamos con verdad. No se crea que porque si tiene un buen sueldo, porque usted ahorita le está yendo todo bien, usted está re bien. Si usted no cumple con las leyes divinas de parte de Dios, usted está mal, ¿verdad? Y re mal. Amén. Entonces, mi hermano, para que usted llegue a ese entendimiento y usted sea diferente delante de Dios, entonces, mis hermanos, dígale hoy al enemigo, oye, escuché verdades que están en la palabra de Dios y yo las voy a poner por obra porque soy oidor y hacedor de la palabra. Amén. Así que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo yo le bendigo y recuerde, hoy a las 8 de la noche y recuérdese también que el día viernes ahí estamos con otro poderoso tema a la misma hora y también el día domingo, ahí estamos con palabra de Dios, palabra de poder a las 11:30. Ahí estamos, mis hermanos, llevando palabra de poder. Les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les mandamos toda clase de bendiciones. Hasta pronto, mis hermanos.